El que no sintonicen y vamos ahora al tema. El tema que nos trae ahora es los conflictos del cristiano. Y esto está, mis queridos hermanos, lo vamos a ver en la carta a los Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipo, ¿verdad? Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Y de ahí vamos a tomar el versículo 19 en adelante. 19 Amén. En adelante. Permítame que yo cito. Ahí estamos. Lo vamos a poner en su pantalla en este momento y vamos a leer del versículo 19 al 29. Vamos a leer 10 versículos. Recuerde que el tema es los conflictos del cristiano. Y vamos a arrancar viendo los conflictos o el conflicto que tenía Pablo. Y piense que si su conflicto es similar al conflicto que tiene Pablo, ¿verdad? Porque ahí nosotros nos tenemos que comparar. La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Así es que vamos a ver cuál era el conflicto que el apóstol Pablo tenía. Y dice así la Escritura. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a compartir tu bendita palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea la bendición, Señor, en este momento, que nos enseñe, Padre, y que podamos aprender un poquito más. Gracias, Dios, por la vida que nos das. Nos ponemos en tus benditas manos. Queremos aprender más de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe ahora. Oramos por cada persona que está conectada en este momento, Señor, y también por aquellas que en algún momento van a escuchar esta meditación. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos ayude y nos permita, Señor, caminar cada vez más. Gracias, Dios, aclara nuestros pensamientos respecto a las cosas que queremos hacer. Amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjese que este tema viene, o mejor dicho, obedece a que hemos tenido muchas personas nos han hecho la misma pregunta en este tiempo, y es una pregunta que es reincidente para todas estas fechas, ¿verdad? ¿El cristiano debe o no celebrar Halloween?
Todavía tenemos hermanos, y de hecho muchos hermanos, que preguntan, pastor, ¿y nosotros como cristianos podemos celebrar Halloween? ¿Podemos hacer que nuestros hijos participen sin poner en riesgo nuestra fe, sin poner en riesgo nuestros principios cristianos? Y resulta que todos los años tenemos que hacer algún tipo de explicación, porque entendemos que la presión, máximo en este país, ¿verdad? En Estados Unidos, pues la presión es bastante, porque es parte de la cultura de este pueblo, de esta gran nación, el celebrar ese día. Mas, sin embargo, los cristianos no estamos llamados a hacer lo que otros hacen solo porque es atractivo, sino que estamos llamados siempre, a hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando nosotros decidimos hacer algo, nosotros tenemos que pensar primero quiénes somos, a quién servimos, hacia dónde vamos. O sea que tengo que ver no solo hacia afuera, sino que tengo que ver hacia adentro. Tengo que ver en introspectiva quién soy yo. Tengo que recordar mi identidad. Tengo que pensar en quién yo me identifico. Fíjense, el problema este de Halloween es el mismo como cuando alguien pregunta, pastor, mire, ¿y yo puedo tener una pareja que no es cristiana? Pastor, ¿puedo yo ir a fiestas? Pastor, ¿puedo escuchar música que no es cristiana? Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Si preguntan realmente, es porque hay algo dentro en su corazón que les dice no lo hagas. Y fíjense que no es tanto la ignorancia, sino que es el Espíritu Santo diciéndote no lo hagas, y es el deseo de hacerlo. Es lo atractivo que nos resulta toda la celebración del mundo, ¿verdad? Y eso lo vemos muchas veces en la Biblia, cuando de repente vimos en Génesis, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, sí, eran hermosas. O sea, el pueblo santo vio que las hijas del pueblo impío eran hermosas, y no es que fuesen más bonitas, es que se arreglaban, eran más provocativas, ¿verdad? Las veían más sensuales, más sexy, más atractivas, y ya estaban acostumbradas a las mujeres que tenían en su lugar. O sea que se enfocaban hacia afuera, y entonces les parecía más atractivo y les llamaba. Sabían enteramente que no debían participar, mas sin embargo participaban. Esto resulta en nosotros en un conflicto, ¿verdad? En un conflicto, y el conflicto, amados hermanos, trae intranquilidad, ¿verdad? Y a nosotros los creyentes, cuando tenemos el conflicto, es que le estamos dando espacio a la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. Ahora, hemos tomado este texto. Filipenses fue escrito, Pablo lo escribió desde la cárcel. Y Pablo, en los versículos anteriores al 19, agradecía a los hermanos que estaban orando por él, y él sabía que por esa oración y por la suministración, dice la Escritura, del Espíritu de Jesucristo, va a resultar en su liberación, ¿verdad? Pablo ya era un anciano, y él dice que anhelaba, su esperanza, él sabía que no iba a ser avergonzada. Entonces él estaba seguro que iba a salir. Mas, sin embargo, él estaba dispuesto no solamente a salir si Dios se lo permitía, sino que a morir por el Evangelio. Y Pablo resulta que dice una porción bien interesante. El versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oiga esto: o por mi vida o por mi muerte. Y Pablo no es que tenía miedo de la muerte, sino que Pablo estaba listo. Y como él estaba muy seguro de lo que él creía, él sabía que al morir se iba con Cristo. Y él dijo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál era el conflicto? El conflicto del apóstol Pablo. Quiero ponérselo en su pantalla porque es súper interesante, y ojalá realmente
este fuera nuestro conflicto, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al cielo o nos quedamos en la tierra. Mire lo que dice acá, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice el versículo 22, y vea esto, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo, ¿qué era lo que quería? Él en su esencia, ¿qué era lo que quería? Que más personas conocieran de nuestro Señor Jesucristo y pudieran tener la misma convicción que Él tuvo. Y nosotros también, ese es el propósito de nosotros, que más personas conozcan de nuestro Señor Jesucristo, que puedan conocer los rudimentos de la fe, que puedan tener ese hombre espiritual que crezca y que el hombre carnal, pastor, que mengue. Y es en estas ocasiones, en estas épocas que el mundo nos invita, que la mercadotecnia y por todas partes nos invitan a compartir estas celebraciones del mundo, pues es cuando nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe en el sentido que nuestro hombre espiritual crezca y mengue nuestro hombre carnal, pero eso tiene que ser una decisión de nuestra parte también, claro que pastor. Sí. Porque si nosotros queremos tener un pie en el mundo y otro pie en la vida cristiana, es bien difícil que nuestro hombre espiritual pueda ir creciendo poco a poco. Tenemos que alimentarnos y en estos momentos de fortalecer nuestra fe y recordarle qué es lo que le beneficia, como dice a Pablo, ¿qué es lo que más me beneficia a mí? ¿Estar en la carne o estar en el espíritu? Fíjate que más que ver qué era lo que era en su beneficio, sino que Pablo decía, en el beneficio de los demás. Mantenerse en el cuerpo era beneficio para los creyentes porque iban a ser enseñados un poco más. Pero Pablo también quería partir. Pablo quería, volver a ver a aquel Cristo que un día lo tumbó al suelo y él pudo desde ahí comenzar a conocerlo y ver el amor de Cristo y la enseñanza de la palabra y las promesas de Dios. Entonces Pablo sabía tanto de las promesas de Dios y estaba tan enamorado de las promesas de Dios que a pesar que aquí había visto tantos milagros, sabía que nada de lo que viera aquí en la tierra, oiga bien, nada de lo que viera aquí en la tierra, aún su vida exitosa que estuvo antes de ser creyente, ni su vida posterior, ya en la vida creyente, no había nada aquí en la tierra que le detuviera más que le atara más que buscar la realidad de las promesas de Dios en el cielo. Y por eso es que el apóstol dice en el versículo 23, ya vamos a entrar a sus conflictos y a mis conflictos, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces vea los grandes conflictos de Pablo. Pablo tenía dos grandes intereses. Número uno, hacer la voluntad de Dios. Y él había sido tomado por el Señor como apóstol para los gentiles, ¿verdad? Él estaba listo para predicar y llevar la palabra a los gentiles y enseñar, etcétera. Pero él también quería vivir ya las palabras, las promesas ya en el cielo del Señor. Ahora, la situación es que cuáles verdaderamente para nosotros son nuestros conflictos. Y el problema es que tenemos dos detalles: nuestra vida interior, espiritual y moral, y nuestra vida exterior, carnal, material y social. Ese es un gran choque. Ese es un gran choque. Lo que yo quiero ser, dice la Biblia, dice Pablo, que en mi interior me deleito en la ley de Dios, el hombre espiritual, ¿verdad? Pero con la carne yo sirvo a la ley del pecado. O sea que estoy enfrentado, ¿verdad? Estoy enfrentado dentro de mí. Si soy creyente, por supuesto, yo quiero agradar a Dios. Pero exteriormente yo quiero agradar la carne, quiero agradar al mundo, quiero agradar a mis amistades, absolutamente. Entonces nos encontramos con un gran dilema.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Fíjense, de momento yo dije, les voy a volver a explicar de dónde viene la celebración de Halloween y les voy a hablar de los países del norte de Europa y de los celtas, de los druidas, y etcétera, etcétera. Pero eso, mi amado hermano, lo sabe usted, lo puede buscar en internet, el origen de Halloween, y usted va a encontrar una explicación mucho más amplia, mucho más exhaustiva de lo que yo le puedo dar, ¿verdad? Pero Pablo ahora Pablo nos quiere recordar que tenemos que volver a ver quiénes somos, verdaderamente como creyentes quiénes somos y a quién representamos, porque Pablo decía que él quería irse, pero es mejor quedarse, para la obra es más provechoso que me quede, pero Pablo le decía a la iglesia, fíjense, le decía a la iglesia en el versículo 27, lo voy a poner en su pantalla, el versículo 27 en este momento, porque es bien interesante cómo son tan diferentes, ¿verdad? Tan diferentes nuestros intereses en el cristiano actual que al cristiano los primeros de la iglesia primitiva. Vea cómo dice el versículo 27, ¿lo tienes ahí? Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo decía, solamente pórtense como creyentes, ¿verdad? Entonces ahora que estamos a un día de celebrar esa fiesta, perdónenme, fiesta pagana. Es una fiesta pagana, es una fiesta con orígenes realmente idólatras, satánicos, es una fiesta oscura y nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Pero si tenemos nosotros conflicto, si visto o no visto a mi hijo como le pongo el disfraz que usted quiera, aunque usted me diga, vaya, voy a vestir a mi hija de princesa, voy a vestir a mi hijo de angelito, voy a ponerlo de ¿cómo se llama? De Toy Story, de alguno de los muñequitos de Toy Story, qué sé yo. Estamos participando de la celebración de la muerte, pastor. Así es, así es. Y fíjese que la situación es que realmente el primer problema se nos presenta no en el exterior, no es el exterior. Si bien es cierto, ahí revienta todo, pero realmente el problema no es externo. El problema realmente es interno, ¿verdad? Ciertamente en la vida interior. De allí ha de venir la solución, la fuerza, el dinamismo necesario para enfrentar los grandes, oiga bien, sacrificios. Pastor, pero es que Dios dice que Él quiere misericordia, no sacrificio. No me saque de contexto ese versículo de Isaías, porque el Señor lo dijo porque estaba harto de un pueblo que era hipócrita, que presentaba sacrificios solo por cumplir religiosamente, pero su corazoncito estaba en el mundo. Entonces, Dios quiere que nosotros le adoremos. Si bien es cierto, ya no presentamos sacrificio, pero la Biblia enseña que nosotros sí podemos presentar un sacrificio al Señor, que es sacrificio de alabanza. En otras palabras, cuando yo voy a la iglesia, ahora que usted está conectado, usted está presentando un sacrificio con su presencia. Usted presenta un sacrificio. Y por eso es que en Romanos, allá en 12.2 dice... 12.1 dice, si lo puedes buscar ahí, que comienza diciéndoles Pablo a los hermanos, os ruego pues, hermanos, que presentéis uno. Ahí está. Sí. Así que hermanos, dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces se da cuenta que siempre nosotros presentamos sacrificios. Cuando usted se presenta, cuando usted es partícipe de algo, usted presenta sacrificio. Usted sacrifica su tiempo, porque en el tiempo solo podemos hacer una cosa. O está en la iglesia o está en el mundo, o está con su familia o está con sus amigos, ¿verdad? O está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo, ¿verdad? O está
escuchando el sermón o está viendo otra cosa. Ya como nos lo explicaba mi esposa, ya está comprobado que el hombre no tiene un cerebro, ¿cómo dijiste? Multifuncional. Multifuncional. No podemos estar al 100 en una y al 100 en otra. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos, siempre en Romanos 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, correcto. O sea que el mundo está celebrando ahora. No sé cuántos cristianos tiene, hasta se han comprado ropita nueva para ir mañana a la fiesta de los amigos, ¿verdad? Algunos cristianos tienen su disfraz en su armario, en su cuarto. ¡Wow! O simplemente asisten. O solo asisten. O mañana vamos a salir a pedir dulces. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces están ustedes presentando sacrificio, porque Pablo dice que cuando vamos a la iglesia presentamos sacrificio. Cuando usted va a trabajar, sacrifica su tiempo por estar allí. Entonces, cuando usted participa de todo eso, está sacrificando. Oiga bien. Su cuerpo es vivo. Correcto. Entonces, usted tiene que pensarlo bien en qué va a participar y no darle a sus hijos esa dualidad de pensamiento. Mi papá en la iglesia somos gloria a Dios, aleluya, y cuando estamos afuera, cuando estamos en la casa con los vecinos, se comporta como todas las personas. Entonces nuestros hijos van a tomar ¿cómo se llama? Doble identidad, pastor. Correcto. Y cuando nosotros hemos establecido los parámetros en nuestra casa de vida, nuestros valores, que hemos determinado y hemos dejado claro que nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nuestros hijos ni nos preguntan si van a celebrar o pueden asistir o pueden compartir. ¿O me dejas mentir? No, la verdad es que nosotros nuestros hijos han sido de diferentes edades y por la misericordia del Señor no nos han preguntado, ¿verdad? Pero cada uno tiene su espacio y conoce cómo es el ámbito en el cual se ha desarrollado y cómo ha conducido a sus hijos, pero nunca es tarde. Decía un profesional, es tarde después de los 102 años, y la palabra de Dios nos dice, mientras hay vida, hay esperanza. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos, ahora estamos su mente da vuelta si hago o no hago, si voy o no voy, si tomo o no tomo, si fumo o no fumo, si tengo esta amiga afuera o este amigo afuera o si no lo hago. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y eso no hay problema. De todas maneras, Dios ya me perdonó y lo que voy a hacer es que voy a ir y después voy a pedirle perdón al Señor. Decía Proverbios, pon el dedo en tu boca, ¿verdad? Porque si usted ha pensado neciamente hacer algo, si usted no ha puesto mucha meditación en lo que usted va a hacer, en el ejemplo que usted le va a dar a su hijo, en las bases que usted está sembrando en su familia, a pesar que usted sea niño, que sus hijos estén pequeños o estén grandes, usted tiene que pensar que siempre sigue sembrando en el corazón de sus hijos. Ya basta solo de pensar en darles a sus hijos cosas, ¿verdad? Y palabras bonitas, porque ahora los papás ya no se ven papás que corrigen, sino que papás que piden perdón, ay, que no sé qué, y dejan a sus hijos hacer todo lo que les da la gana y después solo le piden perdón y ahí van, ¿verdad? Queriendo ser amigo de sus hijos, pero la verdad, mis queridos hermanos, es que si usted es padre y logra ser amigo de sus hijos, séalo desde el punto de vista que usted es padre, ¿verdad? Antes de ser amigo. La verdad es que yo amo a mis hijos, ya a la altura de mis hijos, que mi hijo menor tiene 22 años, va a cumplir. Entonces yo puedo ser ahora a esta altura su amigo, pero antes yo era quien le daba el ejemplo y yo era quien lo corregía, nosotros dos. Y entonces yo tenía eso en mente. No quería, no me interesaba mucho congraciarme con mis hijos, sino que enseñarles lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, a esta altura, yo puedo ver los resultados de mantener una vida que
que no digo perfecta, porque cuánto me equivoqué. Mire, si a veces con mi esposa comenzamos y pensamos y lamentamos todo lo que nos equivocamos, lo que no hicimos, lo que sí hicimos, etcétera, que a veces dan ganas de llorar. Pero siempre nosotros seguimos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Y aunque usted me diga, no, pastor, si la verdad es que ya ni caso me hacen los niños, le aseguro, mi hermano amado, que sí siguen poniendo atención. En el Salmo 51, quisiera ponerlo en su pantalla. Salmo 51, versículos del 11 en adelante, dice lo siguiente, se los leo, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, oiga bien, buscar que ese Dios nos ayude a tener un conocimiento mejor de nuestra salvación. Y no solo conocimiento, sino que poder tener, mis queridos hermanos, poder tener gozo de quienes somos, de que somos salvos, de que Dios nos ha apartado y nos ha puesto en nosotros un espíritu noble. Oiga, desde que usted recibió al Señor Jesucristo, Dios ha puesto una vida nueva en usted. Y en la medida que usted enriquezca esa vida nueva, espíritu noble le va a sustentar. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a confortar, que le va a ayudar, le va a respaldar, que le va a hacer sentir mejor y que le va a ayudar a caminar correctamente. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros de repente nos encontramos con estos conflictos que no se parecen en nada a los conflictos de Pablo, ¿me quedo sirviendo al Señor o mejor me voy al cielo? Porque Pablo estaba preso y pensaba que iba a morir. Pareciera que este mundo no tiene esos conflictos, sino que su conflicto es: ¿hago lo malo o hago lo bueno? ¿Qué tan malo será? Bueno, tenemos que recordar que así como nos dice el Salmo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tenemos que recordar el gran amor que Dios dio a su Hijo por nosotros, y no dejar en vano toda esa sangre de Cristo. Pero para eso necesitamos algo muy importante, que es la convivencia diaria con nuestra familia y principalmente ese día a día con nuestro Señor Jesucristo, ese día a día con la palabra de Dios, ese día a día yendo en oración a Dios, ese día a día escuchando alabanza, pastor, ese día a día pidiéndole y poniéndole todas nuestras necesidades, y también diciéndole al Señor lo grande, lo maravilloso, lo noble que ha sido con nosotros, y ese corazón que nos va a dar ese apego y esa intimidad con nuestro Señor, para que nosotros en estos momentos donde nosotros tenemos que ejercitar, como decía hace un momento, nuestra fe, ya no es algo que a nuestra carne ni le duela desapegarse del mundo, ni le duela el no participar en cosas que no son agradables a Dios. Si nosotros llevamos un día a día con nuestro Dios, un día a día con la palabra y recordando sus estatutos, sus promesas, nos va a ser mucho más fácil. Pero asimismo nosotros tenemos que trasladarlo a nuestros hijos, no solo ser nosotros, sino que eso, que lo conozcan las personas que conviven con nosotros, y que puedan irlo nosotros transmitiendo poco a poco. Amén. Para no ser como en el Antiguo Testamento, que la generación no conoció del Señor y se perdió. Fíjense que mi esposa me estaba explicando un montón de cosas. Ella, pues tenemos nuestros ratos, ¿verdad? Comenzamos a platicar y de repente nos servimos de profesor uno a otro. Tenemos, como decíamos allá en Caló,
jurídico, tenemos nuestros coloquios, ¿verdad? Y hablamos y compartimos. Y entonces me decía, fíjate que el amor es muy fuerte, pero lo que es más fuerte que el amor, que lo que hace que el amor se extienda y se materialice, es ¿qué me dijiste? El apego. El apego, o El sea, día a día, la convivencia, la relación diaria, la comunicación. correcto, el hecho de que nosotros nos relacionemos, ¿verdad? Hay amor, me imagínense, y yo sé que los papás que se han traído después de muchos años, dejaron sus niños pequeñitos en su país y los han traído para acá, se han dado cuenta que sus hijos sí los aman, pero no es esa misma relación con sus hijos que puedan estar acá, ¿verdad? El amor a distancia también sí existe y se puede lograr, pero necesita convivencia, necesita relación para que ese amor se materialice. Entonces, de la misma manera, cuando usted encuentre los conflictos de que si hago algo malo, si participo en las fiestas del mundo, si fumo, si tomo, si tengo una pareja que es del mundo, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los impíos, entonces, y cuando Dios nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, sabiendo que nosotros somos luz. Si usted tiene esos conflictos, yo le quiero hacer, antes de que usted pueda darse respuesta o nosotros le podamos dar respuesta, yo quiero hacerle unas cuantas preguntas antes para que esto le ayude a darse cuenta por qué usted tiene esos conflictos. ¿Qué tan lejos? Usted debe preguntarse, ¿qué tan lejos estoy de ese Dios de que digo creer? ¿Usted cree en Dios? Si usted cree en Dios, sabe que Dios le está viendo y sabe que usted está llevando a sus hijos a presentarlos, a participar de esas fiestas y de esas situaciones. Ahora, ¿qué tiempo dedico yo a mi crecimiento interior, a desarrollar mi vida interior? Y esto incluye, amados hermanos, mi desarrollo secular, estudiar más, a prepararme más, un nuevo idioma, leer la Biblia, orar, poder hacer crecer, hacer mejor mi ser interior. Ahora, también, ¿qué tan lector soy yo de la Biblia? ¿Cuánto leo yo de la palabra de Dios? Y por último, ¿qué tanta madurez cristiana, oiga bien, no tanto tengo, qué tanta madurez cristiana deseo tener? ¿Por qué es importante preguntarse esto? Porque si ese es un objetivo, usted sabrá para dónde caminar. Usted sabrá a dónde tiene que seguir, hacia dónde tienen que caminar sus pasos. Si usted quiere mejorar su vida económica, usted tiene que mejorar sus habilidades, sus conocimientos. Si usted quiere mejorar su vida espiritual, usted tiene que tener una mejor relación con Dios. Entonces, si a usted tiene ese conflicto, ¿salgo con mi compañera o no salgo con mi compañera a tomarnos un café? Vuelva a estas preguntas. Porque usted sabe cuál es la respuesta, pero está buscando algo que le permita obviar la palabra de Dios. Quiero poner en su pantalla 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, porque alguien dirá, pero entonces, pastor, los cristianos tenemos una vida aburrida, tenemos una vida presa, porque la Biblia dice que no somos presos, que no somos esclavos. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí les traigo esta porción de la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23. Y aquí vamos a ir entrando al meollo del asunto, no solamente para la cuestión de Halloween, sino que para todo aquello que me es atractivo, o mejor dicho, que le es atractivo a mi carne, pero sin embargo me aleja de la voluntad de Dios. Entonces, del versículo 23, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 23, vamos a leer hasta el 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vea este texto, por favor. Regreso al 23. Dice, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer cualquier cosa.
Y eso usted lo sabe. Amados hermanos, usted puede ir a esa cita oscura que quiere. Usted puede llevar a sus hijos, vístalos de demonios si usted quiere. Haga con ellos como quiera su voluntad. Pero recuerde que dice la Escritura, y se lo vuelvo a poner en su pantalla. Dice así, no, todo me es lícito, pero ¿qué dice? Pero no todo me conviene. Oiga esto, pero no todo me conviene. ¿Por qué no es correcto que sus hijos lo vean tomar? Porque no habrá límite. ¿Por qué no es correcto que sus hijos lo vean fumar? Porque no habrá límite para ellos. ¿Por qué no es correcto que sus hijos vean faltarle respeto a su esposa? Porque no habrá límite. Entonces, no es conveniente que usted haga ciertas cosas por las consecuencias. Recuerde que vimos en el proverbio, quien se sacude fuerte las narices se sacará sangre, ¿verdad? Entonces no es conveniente porque va a destruir la vida de sus hijos y va a destruir su propia vida. Pero entonces sigue diciendo el texto, oiga esto, primero, no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero ¿qué dice? Pero no todo edifica. Así es, no todo edifica. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy sabios. ¿Usted es libre? Claro que soy libre. Claro que soy libre. Libre para hacer mi voluntad y sé que si yo soy cristiano, nada me va a quitar esa salvación, pero va a corromper mi vida aquí en la tierra, va a corromper mi vida espiritual, va a corromper el futuro de mis hijos. Puedo inclusive por una cita de esas oscuras, puedo perder mi matrimonio, mis hijos van a crecer sin un padre que esté con ellos constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, es cierto que usted es dueño de sus pasos, es cierto, pero también usted también es libre y sería conveniente que usted pudiese meditar al respecto y poner el dedo en su boca, en su pensamiento y en todo lo que usted quiera y detenerse de hacer cosas que va a lamentar después. Fíjense que quizás para dar un sentido a esto de las celebraciones como Halloween, vamos a buscar en la Biblia siempre en 1 Corintios 10, pero vamos a buscar el versículo 16. Dice de esta manera, se lo voy a poner en su pantalla, pero por favor ponga mucha atención a esta lectura, porque aquí nos da no solamente que no es conveniente por lo que pueda ocasionar, sino que detrás de todas estas fiestas y detrás de todo esto que el mundo hace, hay algo sumamente oscuro que a simple vista no se puede ver, pero a través del lente de la palabra lo vamos a encontrar. Dice así, mire, se los leo. Dice de esta manera, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es el cuerpo de Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, hablando de los sacerdotes de aquel tiempo. Pero vea lo que dice el 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? O sea, Pablo dice, ¿quieren que usted les diga si el ídolo es algo o si lo sacrificado a los ídolos es algo? Y aquí nos da una explicación que es aquí donde quiero que usted ponga mucha atención. Dice el versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ya le expliqué que cuando usted va a un lado se está presentando en sacrificio, usted se está presentando. Entonces dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, oiga esto, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amados hermanos, mire, cuando alguien va detrás de un ídolo, hay un demonio detrás. En medio de estas fiestas, según lo que Pablo nos está enseñando, hay un demonio detrás, hay demonios detrás.
Y nosotros llevamos a nuestros hijos a ser partícipes de celebraciones a los demonios. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo yo puedo celebrar la muerte cuando nuestro Señor Jesucristo dice que sorbides la muerte? Cuando Él resucitó, Él venció la muerte y nos ha dado la vida para que nosotros participemos de esta vida tan hermosa que Él nos ha dado. Amados hermanos, no nos dejemos llevar por las atracciones de la carne. Yo no le veo nada malo. Abra los ojos de su entendimiento. Abra los ojos, sus oídos espirituales. Entienda lo que el Espíritu le quiere enseñar a usted. No es un juego, es su vida espiritual. No pase a sus hijos como sacrificio en esto. No los vista. No los cambie. No permita que ellos, si bien es cierto en la escuela, yo sé que la presión es muchísima, veo a los maestros haciendo partícipes de esto. Tenemos muchos amigos que participan, inclusive presentan a la Santa Muerte. Yo tengo, miren, mis reservas increíblemente. Pero aquí dice Pablo que detrás de todo ídolo hay un demonio. Cuando algo se presenta, lo presentan no al ídolo que ellos ven, sino que lo presentan al demonio que está detrás de ellos. Y detrás de todo demonio está el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, nuestro adversario, el cual dice la Biblia que no ha venido sino a hurtar, a matar y a destruir. Y además nos dice que Él se viste como ángel de luz. Él nos va a presentar las cosas de manera atractiva, no nos va a presentar las cosas de manera que nos desagraden. Y nosotros exponemos a nuestros hijos, y luego que nuestros hijos no pueden levantarse al baño en oscuro, hay que dejarles luces encendidas o que escuchan vocecitas. Aparte, pastor, de lo que los exponemos al internet, que algunas veces no tenemos controlado qué es lo que ellos ven, y ellos van buscando otras cosas y van entrando poco a poco. Por eso vemos a muchos jóvenes que a su temprana edad de adolescencia están en el ocultismo, y decimos, ¿por qué? Primero, porque nosotros los exponemos. Segundo, porque no tenemos supervisión, y como no tenemos una relación o una comunicación con ellos, cuando nosotros venimos a darnos cuenta, posiblemente ellos ya están inmersos en otras corrientes. Me decía algo, pero es que fíjate, pastor, si visto a mi hijo de qué sé yo, que le pongo un disfraz y se lo muestro en la computadora a mi maestro, le van a dar un punto extra. ¿Por qué le pide al diablo un punto extra? Mire, si su hijo va mal, perdóneme, pero lo dice mi experiencia, lo dicen los científicos, lo dicen los profesores, un hijo sale mal porque no hay un padre o una madre que esté presente. Y lo peor, que a veces está presente la madre, está presente el padre, pero parece que están ausentes. Sus hijos hacen solo sus tareas, no hay nadie que los guíe, que los supervise, y por eso es que los hijos fracasan y después le andan pidiendo favores al diablo. Y después andan pidiendo, como lo que sea para poder alcanzar. Hagas bien su papel de padre y le aseguro que sus hijos van a lograr salir adelante. Amados hermanos, sí. Perdón, estamos en un país donde tenemos la libertad de nuestra creencia religiosa, y nosotros podemos hacer partícipe, o sea, si nosotros tenemos identidad como cristianos, difícilmente nos van a obligar a hacer cosas que no van conforme a nuestra cultura. Amén, así es. Porque usted puede decir, no, lo siento, no participo en eso, mis hijos y yo no participamos, y usted puede hacerse a un lado y no hay problema, y si le bajan puntos y si tiene problemas, usted se puede quejar, ¿verdad? Este es un país que, aunque lo provoque a hacer las cosas, tiene todo el derecho usted a decir no, ¿verdad? Y si usted dice que sí, es porque por dentro, mi querido hermano, usted anda mal. Y pero es que no tengo tiempo, pastor, de estar con mis hijos. Mire, hermano, yo sé, frene un poquito todo lo demás y dedíquele más tiempo a sus hijos. Cuando llegue a su casa, apague el teléfono y siéntese con sus hijos, hable con sus hijos, trabaje un poquito menos si usted lo puede hacer.
¿verdad? Si usted logra cubrir, trabaje un poquito menos para sembrar en sus hijos. De nada sirve que le entreguen a su hijo una gran tablet o un tremendo teléfono del último, ¿verdad? Usted le regale la mejor bicicleta, que usted le regale la mejor ropa, mejor salga con ellos. Mejor hable con ellos. Me robaste la idea, pastor. Eso quería decir, que muchas veces nosotros nos afanamos por darle todo lo material a nuestros hijos, pero olvidamos la parte más importante, que es la parte espiritual y el apego familiar entre padre e hijo. Y el sembrar día a día valores, el sembrar día a día comunicación, todo eso viene a pasarnos factura cuando ya nuestros hijos son adultos, porque luego nosotros queremos un cariño, queremos que nuestros hijos estén pendientes de nosotros, pero si nosotros nunca sembramos en ellos, jamás trabajamos el día a día en nuestro apego familiar, ¿cómo nuestros hijos cuando sean adultos nos van a buscar, nos van a cuidar a nosotros? Si no hay un apego, no sembramos, queremos cosechar donde no sembramos, y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo que no sembré? Si yo trabajé, me esforcé por darles, pero darles todo lo material. Y lo material, lastimosamente, no es amor ni es apego. Así es, así Entonces, es. las consecuencias son al final. Y fíjense, estaba escuchando una reflexión. Decía este muchacho que es colombiano y también como que es japonés colombiano, no sé. Y él decía que el problema de ahora es que los papás son amigos, han tomado la tarea de ser amigos, pero a él le enseñó su mamá, ¿verdad? Le dio una gran lección y entonces él le dijo a tu mamá, tú me tratas mal, ya no te quiero porque tú eres mala conmigo. Y entonces le dijo la mamá, el negocio es así, mira hijo, tu deber no es quererme, le dijo, tu deber es respetarme. Yo te quiero porque tú eres mi hijo. Si tú no me quieres querer, no me quieras, pero respétame. Y no vas a ir porque no es conveniente que vayas. Y dice que esa lección la aprendió también y la mamá nunca se apartó de ese lugar. Y después él se dio cuenta de que realmente su mamá le amaba y que él por eso amó más a su mamá. Entonces, pero es un trabajo de día a día, pastor. Diario, es sembrar, así es. Sembrar en cada una de las personas que conviven con nosotros para que nosotros podamos recoger frutos, porque algunas veces nosotros queremos cosechar, recoger frutos y nunca sembramos. Correcto. Y fíjense que difícil. Nosotros no intentamos solamente dar respuesta a esta cuestión de Halloween, sino que a todos los llamados a una vida pagana, a participar de esas situaciones. No hay ninguna relación. Entonces, repito lo que dijimos al principio, que hay dos situaciones, dijimos al principio, que es mi vida interior, espiritual y moral, y mi vida exterior, carnal, material y social. Esas enfrentadas, cuando yo la primera no la tengo bien puesta, amados hermanos, no funciona bien. Ya no es como el tiempo aquel medieval que los cruzados iban a recuperar la tierra, la tierra santa, y que lo único que llevaban es una cruz en su escudo y en el pecho. No, ahora hay que llevarla en el corazón y hay que llevarla como testimonio. Y mi vida en el Señor tiene que darme la suficiente fuerza para saber lo que yo debo hacer. Ahora, yo siempre insisto en que un hijo de Dios tiene que tener identidad. Correcto. Ahora ya casi para terminar, mis hermanos, quiero poner en sus pantallas el Salmo 32 y vamos a leer del Salmo 32, vamos a leer del versículo 5 hasta el 9. Salmo 32. Mire lo que dice, por favor. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hablando nosotros con Dios, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira lo que dice después. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas
¿Quién pueda ser hallado? Dios, en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Oiga esto, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mire qué precioso este salmo. Ve el versículo 8. Y entonces el Señor nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces nosotros que respondemos, y Dios lo hace también, sobre ti fijaré mis ojos. Y terminamos en el 9, y esto es para nosotros, para todos nosotros. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aleluya, amados hermanos. Ay, si yo tengo ese gran problema, ese gran dilema, si tengo ese conflicto de que si me voy al mundo un rato y después regreso y pido perdón, o no, que espero que no sea ese su problema. Qué bueno fuera que yo tengo un gran conflicto, todavía no se ha abierto la iglesia, ese es mi conflicto, pero su conflicto es, ¿celebro mañana Halloween o no? ¿Me voy a pasear con mis amigos a esa fiesta pagana o no? ¿De qué disfraz? El conflicto, ¿de qué disfraz me pongo? ¿De Drácula o de Frankenstein o de qué? ¿Ah? Porque el disfraz que quizás lleva es el disfraz de hijo de Dios. Porque un hijo de Dios verdaderamente ni se le cruza celebrar Halloween. Así es, porque yo insisto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y si nosotros no tenemos identidad como hijos de Dios, pues en realidad quizás no hay conflicto. Sí, pero o sea, un hijo de Dios debe tener ese conflicto, porque es el Espíritu Santo el que nos está redarguyendo y nos dice, nos pone ese conflicto, porque nuestro Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos decidir, y nosotros debemos de tener un apego con nuestro Señor Jesucristo y tener una identidad que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿debe un cristiano celebrar Halloween? Mire, usted debe obedecer a Dios. Esa es su obligación. Ahora, ¿tengo libertad de celebrarlo? Sí. Pero ¿qué va a pensar Dios? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por esto. Amados, la Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿No sabe usted eso? Yo creo que sí. Y dice el Evangelio según San Juan, que quien desee hacer la voluntad de Dios, sabrá si las palabras son de Dios o no. Amén. Así que mi hermano, espero que el día de mañana pues podamos verlo conectado en el discipulado y no participe de esto. Pero no se preocupe, un día todos vamos a dar cuenta. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por la palabra que nos das, Señor, que nos enseñas. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos permita, Señor, aprender cada vez más. Nos ayude a tomar decisiones. A los conflictos que a veces tenemos, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos, Dios, que nos guíes, que nos enseñes el camino en que debemos andar y que nos ayudes a tener un espíritu noble, Señor, que se rinda a ti. Gracias, Dios. Ahora, quiero orar por aquellas personas que no conocen a Cristo. Si usted no lo ha hecho, quiero invitarlo que lo haga en este momento a través de una sencilla oración. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bienvenido a la familia del Señor si usted hizo esta oración. Mi querido hermano, esperamos de todo corazón que usted pueda tomar las mejores decisiones que sean convenientes para su vida, decisiones que edifiquen su familia y que edifiquen su vida espiritual para que usted reciba los frutos hermosos de una vida rendida al Señor. Amén. A nosotros la misión que el Señor nos ha dado es